Gloria al Señor. A veces no entendemos o no comprendemos las maneras de las que Dios puede obrar en diferentes tiempos. En este momento les vengo a hacer un poco de énfasis o un recorderis de lo que fue el apóstol Pedro. Para nadie es un secreto que Pedro fue una persona colérica, bastante temperamental, que se dejaba guiar por mucho de sus emociones, por así decirlo. De hecho, fíjense que dice la enseñanza donde leímos ahorita el pasaje bíblico, que él le dijo a sus discípulos y les dijo a las personas que estaban con él, a los pescadores, vamos a pescar. Y los que estaban con él, amigos, primos, vecinos, le dijo, bueno, vamos, yo voy contigo, no importa, vamos a pescar a la hora que sea, pero vamos. Quiere decir que a pesar de su carácter, este hombre era un líder por nacimiento. Entonces, pasadamente, Pedro pasó a la barca junto a aquellas personas y dijeron, no importa lo que suceda, no importa si hay tiempo de lluvia, no importa si hay tempestad, no importa lo que suceda, pero lo que vamos a hacer es que vamos a pescar y punto. Pero no contaba él que a mitad del camino se iba a presentar el maestro. A lo que quiero llegar con esto, siendo Pedro, a pesar de todas sus diferencias o de todos sus errores, así como los suyos y los míos, aún así en aquel tiempo Pedro llegó a ser uno de los principales discípulos que pudo extender el reino a cualquier otra ciudad, a cualquier otro país, nación, incluso hasta la actualidad. La Iglesia Católica en Italia, en Roma y en parte del continente europeo lo consideran como un ídolo. A lo que voy acá no es a lo que de pronto por las obras pudo haber hecho Pedro, sino el tiempo. Porque ¿saben qué es lo curioso? Que a veces nosotros pensamos como personas humanas y no dejamos que el tiempo de Dios actúe en nuestras vidas perfectamente. Porque a veces queremos el cumplimiento de lo que Dios nos dijo, pero no queremos obedecer lo que Dios nos está diciendo. Porque así como Jesús le dijo, Pedro, echa la barca, echa la red, bájate, haz lo que tienes que hacer. De pronto él lo hizo sí dudando porque, pasamos toda la noche, toda la madrugada intentando pescar y no hemos conseguido ni una sardina. Y ahora llega este hombre aparecido y me dice que eche la red de nuevo. Pero él no estaba entendiendo algo, que era el tiempo del cumplimiento de aquello que Dios le había prometido. A veces queremos ver el cumplimiento, pero a veces no queremos ni siquiera pagar el precio para decir, pastora, yo voy con usted a la vigilia, pastora, yo voy al ayuno. Y es muy fácil a veces para nosotros juzgar o señalar a cada una de las personas, porque sí, somos errores. Pero hay algo que me llamó la atención de este pasaje, que sin importar el tiempo que estaba atravesando Pedro en la barca, él solamente descendió de la barca y dijo, Señor, yo voy, yo me lanzo, yo me bajo de la barca a socorrer aquella red para poder alcanzar lo que tú me estás entregando. A veces no vemos el tamaño de lo que Dios nos quiere entregar porque sencillamente no queremos salir de nuestra zona de confort. Y es muy fácil para todos y cada uno decir, sí, yo me puedo quedar mejor en mi casa o puedo escuchar la transmisión por el live, por TikTok, por Facebook y por todas las plataformas que puedan haber. Pero a veces es necesario entrar en un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de cumplimiento para que podamos ver aquello que Dios nos prometió. Así como entonces a veces no entendemos el tiempo que se vive en el tiempo presente para entender un tiempo futuro. ¿Y qué queremos hacer? Acelerar los tiempos. Entonces es necesario poder discernir los tiempos y dejar de guiarnos por emociones como lo hacía Pedro, que el 90% de él se guiaba por emociones. De hecho hay un pasaje en la Biblia donde dice que él desenvainó su espada y le cortó la oreja a uno de los militares de aquel tiempo, porque solamente se guió por aquel momento, se dejó guiar por su cólera, por su ira. A veces nosotros actuamos de esa forma y no comprendemos a veces que el tiempo de Dios se tiene que cumplir. A mí ni a usted le importa lo que Dios va a hacer. Sencillamente con que usted vaya como lo hizo Pedro y bajarse de la barca y escuchar la voz del maestro y decir, Señor, no importa, yo no comprendo nada, pero heme aquí.
Dice su palabra que no se perderá ni una jota ni una tilde para que pueda suceder aquello que se está manifestando. Hay algo que me impresiona mucho del libro de los Hechos y es uno de mis textos lemas en Hechos capítulo 1 versículo 8, y dice que cuando se haya venido el tiempo, voy a parafrasear un poco el versículo, cuando se haya venido el tiempo, me seréis por testigo en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, muchas veces queremos que el Espíritu Santo llegue, nos acobije y queremos sentir ese fuego, pero la pregunta sería, ¿quieres ser realmente un protagonista del tiempo para ser testigo en Samaria o solamente quieres ser aquel que es el testigo solamente en tu casa? A veces es difícil entender o poder discernir aquel tiempo, porque si nos vamos a lo lógico, hoy día vivimos tiempos difíciles. No hay empleo, si salimos a las calles no sabemos si nos van a atracar, nos van a atropellar. Si vemos las noticias, extorsión, muerte, atraco, asesinato y pare de contar, valga la redundancia. A veces es necesario que haya muerte para que haya vida. Y es difícil poder entender estas cosas porque sí, usted dirá, ¿cómo voy a morir? O sea, que yo tengo que salir a la calle para que me hagan daño. No, yo hablo de lo espiritual. Somos hermanos en Cristo, un solo cuerpo, lo que quiere decir de que usted y yo tenemos la capacidad necesaria para poder entender y discernir los tiempos en el que Dios lo quiere bendecir. Pero resulta que a veces somos tan inmaduros que no queremos ni siquiera bajar el pie para decir, hermano Esteban, yo le ayudo a limpiar el templo. Porque a veces creemos que cumplir los tiempos en Dios es salir a las naciones, es salir a predicar en charanga o ir al bosque, sin darnos cuenta que el mejor tiempo o el mejor momento para servir a Dios es donde usted menos se lo imagina. Si no, le pregunta a la pastora cuántas veces ha tenido que pasar proceso, o a Stephanie cuántas veces le ha tocado estar en el hospital, o a Diana, o a cada uno de nosotros, porque a veces no comprendemos lo que Dios va a hacer. Cuando Stephanie duró un tiempo hospitalizada, ella pensó de todo y se imaginó que de pronto ya iba a partir con el Señor, pero lo que no sabía que era ese el tiempo de su proceso para que hoy pudiera recibir la bendición que hoy está recibiendo. Entonces a veces nos enfrascamos en ese proceso que no comprendemos lo que Dios va a hacer más adelante. La Biblia habla que en un momento Pedro estaba en la barca y vino un viento huraclidón. Dicho viento, la barca se partió y todos cayeron al mar. Y todos quedaron, ¿dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en medio del océano, no sabemos para dónde vamos a agarrar. Las olas son más de 8 o 7 metros aproximadamente. Pero resulta que en ese momento de crisis, fue cuando Dios llegó. Jesús caminó sobre las aguas, le extendió la mano, los sacó y los llevó a la orilla. Entonces quiere decir que de alguna forma, sin importar la circunstancia, tiempo, crisis que podamos atravesar, Dios utiliza esos escenarios terribles, por así decirlo, para que llegue el tiempo del cumplimiento de tu bendición. A veces es muy fácil poder hablar tantas cosas que a veces no nos imaginamos el nivel de lo que Dios nos va a mostrar. Y es algo maravilloso de ver cómo Dios exalta a una persona cuando entiende realmente el llamado de Dios. Porque cuando usted logra entender el llamado, a usted no le importa si es tarde, si es de noche, si es de mañana, si de pronto el tiempo no me alcanza, si de pronto estoy en el trabajo. Sencillamente cumple lo que Dios le está diseñando. Pero entonces a veces no entendemos
o no sabemos discernir como personas maduras que deberíamos de ser para utilizar ese escenario que tal vez hoy te está afectando y te está doliendo, para utilizarlo como una plataforma para un nivel de gloria mayor. Stephanie, cuando estaba en el hospital, pensó de todo, pero de allí se levantó con la fuerza de su esposo, de su familia, y utilizó ese escenario para poder exaltar el nombre del Señor y dar un testimonio y decir: yo fui testigo de lo que Dios hizo, de lo que Dios iba a hacer, y hoy estoy aquí de pie. Y así con cada uno de ustedes, hoy Dios nos libró a todos los que estamos acá. Si usted enciende el televisor y coloca las noticias, todos son muertes. No hay ningún tipo de beneficio para el país, y lo comentaba de hecho Stephanie hace poco en el grupo de WhatsApp. Cali, ni hablar. Barranquilla, una de las principales ciudades en extorsión. Y no quiero entrar en el tema acá porque realmente no es el mensaje. Pero a lo que me quiero enfocar en esto es que a veces no logramos comprender y utilicemos ese escenario para entonces poder ser punta de lanza para las naciones. Porque si usted y yo tenemos un tiempo por cumplir en Dios, entonces tenemos que hacer lo necesario, lo imposible, y servir a Dios a tiempo y afuera de tiempo. Porque es muy fácil sentarse en la silla y, como les decía hace un momento, hablar y decir: no, el hermano Esteban toma las fotos y se sienta allá atrás y ya, sin saber detrás de cada foto qué proceso hay. O de pronto cuando Yair arregla el sonido y dura largas horas pudiendo ecualizar el sonido, sin darse cuenta que lo que ellos están haciendo es un tiempo venidero para que cuando Dios lo vaya a exaltar sea un mayor peso de gloria. Y entonces ahí es cuando van a ser testigos de lo que Dios hizo, y entonces van a ir a Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra y poder extender la palabra y poder decir: Dios hizo el tiempo que tenía que hacer en mi vida y llevó aquel cumplimiento en aquel momento. Tal vez yo no lo entendí en aquel tiempo, pero hoy puedo ser testigo de lo que Dios hizo en mí. Entonces, si usted está decidido realmente a cumplir aquel tiempo de lo que Dios va a hacer, entonces les quiero dejar esta pregunta. En el libro de Job, capítulo 39, versículo 1, y dice: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras montés? ¿O miraste tú la sierva cuando estaba pariendo? ¿Contamos los tiempos? ¿Nos ponemos a discernir los tiempos? ¿O sencillamente nos quedamos a oír y ya? Porque si nos vamos a lo secular, si una persona queda embarazada, usted cuenta los tiempos, cuenta los meses, lleva tantas semanas, va a parir en tal mes, y si ya le toca parir, está en el hospital, está viendo el tiempo, cuántas horas lleva. Sino que lo diga Michelle, que está a punto. Entonces, ahí sí nos enfocamos en el tiempo. Y si usted va a una cita médica, ni hablar, porque si la cita médica es a las 8, usted se va a las 6. Porque sabe que es por orden de llegada, entre comillas. Pero si la pastora programa y hace el bosquejo y dice: el miércoles hay ayuno a las 9 de la mañana, llegan a las 11. Y comprendemos, y entonces queremos que Dios nos lleve y nos exalte a las naciones cuando ni siquiera valoramos el tiempo en el Señor en la casa. Porque resulta que a veces queremos que Dios haga el cumplimiento sin ni siquiera pagar un precio. Entonces decimos que si sabemos cuál es el tiempo en el que paren las cabras montés, o si miramos el tiempo cuando las siervas están pariendo, entonces ahí es donde vamos a entender el verdadero cumplimiento de lo que Dios va a hacer en tu tiempo y en el mío. Pero cuando decidamos dejar el tiempo en las manos del Señor, entonces ahí las puertas se van a abrir. Hay algo que siempre me han enseñado, que
de lo que nosotros vivimos, predicamos. Y con esto le quiero dar el vivo ejemplo que así como yo, así como Stephanie, como la pastora y como cualquiera de nosotros que estamos acá, que somos humanos y tenemos debilidades, errores, también tenemos virtudes claramente. Pero tenemos que dejarnos guiar y escuchar la voz de Dios. Porque a veces, como les decía al principio, queremos escuchar la voz de Dios a toda hora, pero no queremos obedecer. Queremos que Dios nos lleve a Guatemala con la pastora por allá donde se encuentra y estar en el banquete de Yambal donde estuvo hace poco con la hermana María José. Súper chévere, algo increíble. Pero a veces no queremos ni siquiera decir: pastora, póngame a mí que yo me pongo en la puerta para recibir a las personas. O pastora, ¿cuándo hay ayuno? No importa, es a las 9, yo llego a las 9:30, llegamos a las 11. A veces somos irresponsables, pero como les decía hace un rato, cuando se trata de una cita médica o una diligencia que tiene que ir a la notaría, que tiene que ir a algún lado, usted madruga y se va temprano. Ahí sí le cumple, ahí sí cuenta con el tiempo y ahí sí saca el espacio necesario para ir hasta allá. Pero cuando se trata de Dios y Cristo venga, ay, tan chévere que era todo, la pastora se fue y nos dejó. Ay, resulta que se fue la hermana Michelle y tan chévere que era. Resulta que Aldair está por allá ahora y se lo llevó Cristo. Ay, vino la venida del Señor. Y resulta que nos quedamos mirando en lo que Dios iba a hacer. Ay, pero es que si hubiéramos quedado acá, entonces sí hubiéramos cumplido lo que Dios nos estaba demandando. Pero ¿por qué no hicimos ese tiempo anterior? No, porque se hace lo que se puede. Porque es muy chévere, ¿cierto? No, es mi tiempo, yo voy al trabajo, yo salgo de la panadería a las 10 y a las 10 de la noche ya yo me acuesto y llego más apaleado que una gata ladrona, entonces no quiero saber de nada, nada más llego y me acuesto y fuera. Cuando resulta, y para nadie es un secreto, y de hecho a mi esposa lo es, cuando llego a las 10 a veces lo primero que hago es echarme un baño y agarrar el celular. Y usted dirá, el hermano está perdiendo el tiempo. Y como les decía ahora rato, audiovisual no descansa. Cuando salgo del trabajo y dejo lo laboral de allá, llego en la casa y a veces la niña me reclama y dice: papi, pero ¿y mi tiempo? Y a veces no entendemos eso, porque es muy fácil perder el tiempo que cumplir el tiempo que Dios te está demandando. Queremos el tiempo en el que Dios nos cumpla todo aquello que nos está diciendo. Sí, porque Dios me habló de que iba a tener una gran empresa, porque Dios me habló de que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello. Pero resulta que dejamos de entender la voz de Dios por escuchar el tiempo secular. Porque resulta que si Dios me va a bendecir con una empresa, mejor no la coloco porque están extorsionando. Entonces no, ¿para qué la voy a montar si me van a extorsionar? Lo que no entendemos es que lo que a usted Dios le da, el mundo no se lo va a quitar. Así de sencillo. Porque es algo que ya Dios predestinó, ya Dios diseñó algo para usted. Y aunque se levante el mismo infierno si es necesario, esa palabra se tiene que cumplir a su cabalidad. Pase lo que pase, esa palabra se cumple porque se cumple. Sin importar el escenario que sea, tiene un tiempo de cumplimiento. Y sin más nada que decirles, mis amados hermanos, solamente seamos oidor de la palabra, hacedor de él, porque son dos cosas totalmente diferentes. Ponerla por obra y decir: Señor, no importa lo que esté sucediendo en mi casa, no importa lo que esté sucediendo en el trabajo o en mi escenario que esté viviendo en el momento, y decirle: Señor, yo quiero el tiempo, yo quiero tu tiempo. Yo me gocé mucho cuando la hermana se bautizó. Yo dije: wow,
Era necesario que pasara lo que pasara para que el tiempo de ella llegara en este tiempo. Porque de pronto sí, muchas veces llegaron a su puerta y le tocaron y, ay, mi hermana, vamos a la iglesia. No, yo, ¿para qué? ¿Cuándo? Jamás. Por allá ni en las curvas. Pero era necesario que llegara y sucediera lo que sucedió para que el tiempo de ella llegara. Y así como el de ella, el de cada uno de usted que está sentado allí en la silla y de pronto hoy pueda pensar y decir, no, yo no creo. Pero si Dios lo dijo, se va a cumplir. Sin importar lo que pase, se va a cumplir. De pronto a César le dijeron, sí, este año cambiamos el carro y le compramos un Mercedes-Benz o un BMW, porque ya ese ya no le sirve, ya ahí tiene que cambiarlo. Pero si Dios lo dijo, usted no tiene por qué mirar las finanzas, porque usted dice un BMW pasa los 200 y 300 millones de pesos. Y si es un Mercedes-Benz, ni hablar. Entonces, de pronto el hermano César dirá, no, si el carro que yo tengo vale tanto, y de ahí hasta allá eso es imposible. Pero Pedro lo hizo. Pedro se bajó de la barca. Y lo que a él le parecía posible cuando Dios le dijo que se bajara de la barca, que echara la red, Dios lo hizo. Y de algo imposible convirtió lo posible. Y aún dice la Biblia que la red no podía reventarse de la cantidad de peces, lo que significa que si usted va a recibir una bendición, no le dé miedo recibirla. Porque si Dios lo dijo, porque si Dios lo habló, ahí entonces donde usted tiene que ser una vasija para recibir el aceite y poder decir, no me importa el tiempo como lo hizo Pedro, no me importa lo que sucedió, si pasé toda la madrugada velando, orando, clamando, intercediendo y pidiéndole a Dios una petición que tengo años. Pero si al amanecer, cuando ya van a ser las 5 de la mañana, que ya va a radiar el alba, Dios le habla en ese momento y le dice, lo que tanto me has pedido, te lo voy a dar. Pero no es a tu tiempo ni a tu manera, sino a la mía. Dice la Biblia que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, lo que significa entonces que ese tiempo presente no es el mismo tiempo futuro. Entonces hablamos de dos tiempos diferentes en el que usted tiene que tratar de discernir, porque dice la palabra del Señor que si alguna falta de sabiduría, pídala a Dios y será dada abundantemente. Entonces, si Dios está hablando de alguna forma, para poder discernir y Dios le está dando promesas a usted, entonces usted crea y recíbalas. Porque en Isaías 54 habla y dice que aún te fundaría sobre piedras de carbunclo, sobre murallas de zafiro, sobre piedras preciosas, y diseñaría toda tu generación en piedras preciosas. Y hoy día decimos, no, pero es que yo no tengo, resulta que ni un peso ni para coger la moto ahora. Pero sencillamente a usted no le importa el tiempo que esté viviendo. Si Dios habló de que lo iba a usted a bendecir, que si Dios habló de que lo iba a fortalecer y que iba a diseñar muros de carbunclo, de zafiro, de esmeralda, de rubíes, lo va a cumplir. Porque cuando Dios diseña algo, aunque se levante lo que se levante, no lo va a quitar nadie. El tiempo, Dios lo sabe. Y como le digo, y me incluyo, a veces queremos acelerar los tiempos de Dios y decir, Señor, y esto y aquello. Pero cuando Dios hace a su manera, no importa el tiempo, solamente se cumple y ya.